Hola a todos, soy Rubén Ezcardan y aquí estoy en la tercera entrega de este RPG Day de 2017 y vamos a hacer las preguntas de la 15 a la 21. La primera de todas es: ¿qué juego disfrutas más adaptando? Bueno, cualquier persona que me conozca sabe que yo no soy especialmente a adaptar los juegos. Esto tiene un motivo, que es que creo que los juegos, fuera del sistema, fuera del trasfondo, pretenden dar una experiencia muy concreta con su forma de jugar. Otra cosa es que podamos ser afines o no. Por ejemplo, la experiencia de jugar al anillo único a mí no me termina de gustar, pero entiendo que es una experiencia que es muy de Tolkien. Y si a ti te gusta Tolkien, la experiencia que da ese sistema con esas reglas concretas funciona muy bien. Sin embargo, luego vemos que, por ejemplo, a mí no me termina de convencer y eso hace que el juego no me termine de gustar. Por eso no me gusta demasiado adaptar. Sí es cierto que a veces he adaptado alguna regla porque funciona mal con mi grupo o porque cualquier otro tipo de cosas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el filo del imperio hemos descubierto que un talento, la forma de jugar en mi grupo, descompensa demasiado al juego. Entonces lo hemos tenido que modificar. Más que nada son modificaciones menores. Otra cosa por la que no me gusta es porque para poder hacer una modificación real de un sistema muchas veces tienes que tener un conocimiento excesivamente profundo. Hacer una modificación, incluso aunque parezca muy simple, puede crear un cambio en el metajuego de ese propio juego que en principio podemos ignorar por un desconocimiento de cómo se implementa cada regla con cada regla. Esto además se puede ver mucho con los juegos. Extrañamente, cuanto más ligero es el juego, más es posible que podamos romper por la modificación de una regla. Cuanto más complejo, lo que pasa es que podemos ignorar sinergias, pero sin embargo dan pie un poco más a las modificaciones. En definitiva, realmente cuando quiero adaptar un sistema utilizo un sistema genérico que ya de por sí tiene reglas que me permiten ya modificarlo a su antojo. Segunda pregunta de hoy es: ¿qué juego disfrutas más jugando tal cual? Pues por la misma de anterior voy a decir lo mismo. Puedo decir a lo mejor juegos que me gustan mucho de jugar por la filosofía en la que te están escritos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, Filo del Imperio me gusta, Ars Magica me apasiona, Espada Negra también. Hay un montón de juegos que a mí me gustan tal y como fueron concebidos, porque tienen una filosofía que además es muy afín a mi forma de jugar. Por esa regla de tres, pues hay juegos que obviamente me gustan menos. Pero, por ejemplo, Cinco Anillos es un juego que me encanta, pero realmente no disfruto con su sistema. Creo que tiene grandes carencias. Me pasa lo mismo, yo que sé. Voy a dar un vistazo rápido. Dragon Age, por ejemplo, me gusta mucho como hace el juego. Aquelarre, por ejemplo, también me gusta, pero el sistema también tiene sus carencias. Bueno, a Akuma no voy a hablar de él. Un poco de todo, ¿no? O sea, yo os digo, disfruto mucho jugando los juegos tal cual. Y incluso aunque no me gustan el sistema, muchas veces tienen cosas específicas que sí me gustan. Por poner uno que sí que me encanta y que además creo que el sistema le pega muchísimo, es La Puerta de Istar y Clásicos del Mazmorrero. Son dos sistemas que me apasionan tal y como están escritos. La tercera pregunta de hoy es: ¿qué juego de rol lleva más tiempo en las series sin jugarlo? Es muy claro, es Hackmaster. No solo porque en España vimos un tercio del bestiario, sino porque además considero que es un juego injugable. Yo no sería capaz de jugar a él. Es un juego que, digamos que hace broma, parte del juego es jugarlo. Tal cual, o sea, puede parecer broma, ¿no? Pero parte del juego es intentar llevarlo a la mesa. A mí no me termina de convencer, eso sí, es súper disfrutable de verlo. ¿Qué juego de rol has jugado más en tu vida? Esta es de las complicadas, ¿no? Porque yo he jugado mucho, tengo la suerte de haber jugado mucho, y salvo 6 meses a lo largo de mi vida, no he estado sin jugar técnicamente más de 3 semanas jamás. Ergo, es una pregunta muy muy compleja, además, que ahí es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pasé dirigiendo Rolemaster durante casi 4 años, 3 4 años, no sé, no confundo. Y claro, dirigía de lunes a jueves, todas las semanas, durante el curso, solo se paraba en parte en las vacaciones. Después, por ejemplo, me he pasado 20 años jugando a Asmática, lo que pasa es que con parones, haciendo parones entre las campañas, a veces de años, ¿no? No lo sé, no puedo saberlo. Por ejemplo, Leyenda de los Cinco Anillos igual, dirigí durante una campaña durante 9 años, pero una vez a la semana. Dungeons and Dragons dirigí 15, bueno, jugué durante 15 años. Es que es muy complicado saber exactamente qué juego he jugado más. Voy a decir D&D porque sí que jugué
fácilmente 14 años bueno, 12 años todas las semanas casi sin faltar. Pero probablemente en número de sesiones brutas a lo mejor hay otros juegos que lo superen. Quinto, ¿qué juego de rol crees que está mejor escrito? Esta es otra de las muy complejas, porque el texto en sí mismo no es algo que juzgue per se. Yo, por ejemplo, considero que Apocalypse World no está bien explicado, no es un buen texto. Sin embargo, el texto en sí mismo mete muchísimo en ambiente y expresa muy bien. Lo que pasa es que es difícil de entender si es tu primer acercamiento al propio sistema de PBTA. Yo creo que Vincent Baker no sabe explicar bien lo que quiere hacer. Por ejemplo, por decir otro del mismo autor, ¿no? Perros en la viña le pasa un poco lo mismo. Es complicado un primer acercamiento, sin embargo, pues el texto imprime muchísima personalidad. Entonces es muy complejo saber esta pregunta a qué se refiere, ¿no? Así que lo que voy a explicar, más que un texto, que un libro de rol que está bien escrito, voy a hablar de dos juegos de rol que a mí particularmente, bueno, tres juegos de rol que a mí particularmente me ha gustado mucho leerlos, o sea, que he disfrutado con la forma de leerlos. Además son juegos de rol, dos de ellos muy especiales, ¿no? El primero de ellos es Decimotercera Edad. Decimotercera Edad no está especialmente bien escrito. No tiene exactamente un grandioso texto, pero el texto está escrito de una forma muy interesante porque muchas veces el propio texto se dirige a ti como autor o como lector y además de vez en cuando saltan los creadores del juego rompiendo la cuarta pared, hablando contigo y discutiendo entre ellos durante el propio texto. Eso me pareció muy original y muy divertido. Además, si tenéis inquietudes de creación de juegos, muestra muchas cosas y enseña algunas cosas de cómo se tomaron algunas decisiones de diseño. Creo que es un gran libro en el texto, pero quizás no se haya hablado de todos. El segundo de ellos es, no lo voy a ocultar, es uno de mis autores favoritos, que es John Wick. Entonces, el Casas de Sangre a mí me ha sorprendido, porque Casas de Sangre, de vez en cuando en mitad del texto, John Wick se le va la pelota y se empieza a dirigirte hacia ti, empieza a contarte anécdotas de otra partida, empieza a decirte ejemplos de qué le ha pasado en su vida, te empieza a explicar de cuando él escribía en la revista Pyramid. Entonces, de vez en cuando a John Wick se le va la pelota y empieza a contarte un poco su vida y cómo llegó a ciertas conclusiones de diseño y tipo de cosas. También me encanta. Además, la traducción hace que sea como un lenguaje súper campechano, o sea, es como casi como si estuvieras hablando con tu colega en el bar. Y no sé si expresará lo mismo en inglés, pero al menos en español da esa sensación. A mí es un libro que me agradó mucho. Y por último, voy a hacer una especie de mención de honor a un juego que, bueno, yo no esperaba nada cuando me lo compré, me llamaba la atención, pero que me resultó sorprendente porque lo cogí, me lo empecé a leer y me lo terminé el mismo día que lo empecé. Y ni me di cuenta de que me lo había empezado a leer, ¿no? Que es Devious. Devious tiene una escritura y una organización un poco peculiar del libro, ¿no? Porque te empieza a contar un montón de rollo de la ambientación, eso sí me gusta, pero te cuenta un montón de rollo de la ambientación y en ningún momento te habla del sistema hasta que llevas bastantes páginas. Y además, bueno, tiene un problema porque empieza a soltar perolatas de nombres, localizaciones, y no tienes una guía, ¿no? Tipo Juego de Tronos que puedes decir, ¿y este quién es? Porque este tío, ¿este de dónde salía? ¿Cuándo fue la última vez que hablé de esto? Entonces es un juego muy extraño, porque ya te os digo, yo empecé a leerlo y me lo terminé del tirón. O sea, creo que está muy bien escrito cuando un juego es capaz de darte esa sensación de que no te das cuenta y te lo has terminado de leer. No sé, a mí particularmente, a lo mejor no es un mejor juego, ni está así excelentemente escrito, pero al menos sí logra atrapar al lector y eso es todo un logro. Mejor forma de encontrar material descatalogado. Esto es complicado, ¿no? Mi mejor forma, pues es que aquí hay dos motivos, ¿vale? Ya os lo he explicado muchas veces. Yo técnicamente solo tengo material en español. Hay 4 cosas en inglés en toda mi librería. Me he ido deshaciendo la poca que tenía porque lo he ido consiguiendo en español. Este es un motivo de intentar apoyar el rol que se trae a España. Entonces, si quieres PDFs, la mejor forma quizás sea Drive-Thru. Drive-Thru afortunadamente tiene un montón de material descatalogado disponible al público. Y bueno, eso ayuda muchísimo a poder conseguir material viejo. En España no tenemos esa posibilidad. En España el problema, por ejemplo, tú quieres cualquier cosa de Séptimo Mar y si no quieres Avalon o la guía del jugador, olvídate, no vas a conseguir nada de Séptimo Mar. Si intentas conseguir material de RuneQuest, prepárate para sacar la cartera. Intenta conseguir un libro de los trolls o un Dioses de Gloranta a un precio razonable. O sea, es complicado. Yo he ido haciéndome
con material de segunda mano que quería, pero hay algunas cosas que son muy complejas, hechiceros de Patang, encontrarlo a alguien que lo quiera hacer a un precio que no te sale la cartera. Es complejo algunas de las cosas, ¿no? Entonces, buenas oportunidades de segunda mano, por ejemplo, tesoros de la marca del Este, todo colección, a veces son cosas muy chulas por ahí. Ahí de hecho conseguí un par de libros de Changelings que me faltaban, el del bufón o algo así, el cantar del ladrón o algo así. Bueno, por allí encuentras alguna cosilla. eBay yo conseguí muchísimas cosas, todo lo que tengo de culto lo conseguí por eBay. Ya os digo, es complicado, ¿no? En español es muy complejo y habitualmente pues moviéndote por tiendas de segunda mano, alguna vez puedes tener suerte y en una tienda perdida en un pueblo en Castilla y León puedes encontrar algo. Recuerdo un colega que encontró un Darsan hace 6 años, perdido en una librería en Burgos. Pero bueno, ya os digo, es muy complejo de conseguir, ¿eh? Y para finalizar, hoy la última pregunta es: ¿qué juego de rol hace más con menos palabras? Esto me pasa un poco lo mismo, ¿no? Además es que para mí es muy difícil de calcular. Yo que soy también muy gamer, vengo mucho también de la cultura del videojuego, los juegos tienen que durar lo que tienen que durar. Entonces con el juego de rol pasa lo mismo. El juego de rol tiene que explicar lo que tiene que explicar. Es verdad que hay juegos de rol a lo mejor con 200 palabras que te puedo decir mucho, me suelen decir bastante poco, pero tampoco he leído muchos. Hace poco se publicó un PDF con 100 y pico juegos de 200 palabras. Yo aconsejo verlo, probablemente allí encontréis inspiración o cosas, pero me parece muy difícil hablar de esta categoría, ¿no? No entiendo. No entiendo exactamente. Pues, hay un libro de 500 páginas que a lo mejor da mucho y a lo mejor un libro de 50 también da mucho. FAE, por ejemplo, pues hay gente que les borda la imaginación y hay gente que, sin embargo, no le dice nada. O sea, es muy complicado decir. Así que lo que me voy a desmarcar, y voy a dar una mención de honor a un juego pequeño que a mí, vamos, me abrió un montón de ideas y posibilidades. Es un juego de rol que creo que va a ser muy desconocido, no lo vais a conocer casi nadie que vea el canal, o a lo mejor alguien me sorprende, que es este, Atlantis 2213. Es un juego que de hecho salió cuando estaban los precios híbridos, 500 pesetas, 298 euros, 298, 2,98 euros, y habla de un mundo en el que los humanos fueron invadidos por alienígenas y se tuvieron que meter en ciudades submarinas. Entonces es una especie de rollo raro entre Seedquest y Planeta Azul que la verdad explica muy poco, pero da muchísimo color a la ambientación y es una lástima de que sea un juego de rol que en apenas 37 páginas te lo dice todo. La verdad es que yo es una de esas pequeñas joyitas que tiene mi colección y que aprecio un montón. A mí me ha dado un montón de ideas y algunas perspectivas bastante interesantes de lo que de cosas que hacer con ciencia ficción, ¿no? Utiliza el sistema sombra, el sistema es genérico, pero vamos, ya os digo, la ambientación con 4 o 5 pinceladas logra muchísimo. Así que me lo quería mencionar como mención de honor, aprovechando esta pregunta que no sabía contestar. Por lo demás, soy Ezcardan. La semana que viene tendréis un nuevo vídeo con la cuarta tanda de respuestas. Adiós.